Empezamos nuestra hoja de ruta desde Lima, llegamos directo a Piura. Por la Panamericana Norte recorrimos 992 kilómetros sin complicaciones. Era hora de retornar sin apuros, con mucha calma, disfrutar del paisaje y la prueba de rendimiento de nuestra querida Jabal. La decisión de visitar Chiclayo ya está tomada. Son 214 kilómetros aproximadamente que nos esperan. Fue así que en medio de cañaverales y arrozales nos enrumbamos a la capital de la amistad. Ahí nos esperan los clubes de autos y motos, con quien compartimos un momento agradable en la Plaza Yortuque. Fue ahí que conocimos a Rufino Mendoza, presidente del Motor Club Ferreñafe, quien nos invitó amablemente a visitar la tierra de la doble F. El compromiso estaba hecho, así que el día siguiente nos dirigimos hacia Ferreñafe. Luego de 20 kilómetros de recorrido nos encontramos con los chicos del Motor Club Ferreñafe. Todos nos esperaban en el taller mecánico de Rufino. A prueba de motores, nos fuimos a almorzar un delicioso pato al barro, espesado de carne de pecho, el frito y sopa de cholo. Realmente probamos de todo. Luego de este delicioso almuerzo, nos dirigimos hacia el bosque de Pomac. Desde Ferreñafe son 11 kilómetros de recorrido en trocha, por la carretera Pitipo-Batán Grande. La recomendación que nos hacían era ir en una 4x4. Nosotros, embarcados en nuestra Jabal H6, una 4x2 como ya es de costumbre. Frente a los desafíos, confiamos en el potente motor 1.5 turbo que tiene nuestra H6. En medio de trocha llegamos al bosque de Pomac. El santuario histórico protege la más densa formación de algarrobos del planeta, en un territorio de 5.887 hectáreas, donde la biodiversidad cultural y biológica se unen y nos entregan una inolvidable experiencia. Ingresamos juntos en caravana. En medio del bosque seco de algarrobos contemplamos un árbol milenario, un árbol con más de 500 años. Continuamos con nuestra H6 hasta este punto. Luego caminamos hasta el mirador. Desde ahí se puede observar el santuario. Es importante venir a este lugar en auto, ya que las distancias son enormes para llegar de un punto a otro. Queríamos ir a la Huaca Las Ventanas. Este es el más reconocido por el hallazgo del Tumi de oro, famoso cuchillo ceremonial que se encontró en el interior del templo. También está la Huaca El Oro, donde se descubrió al señor de Sicán, con su conocida máscara de oro. Para llegar ahí, teníamos que cruzar el río La Leche, que en esta época del año está totalmente seco, lleno de arena. Sin saber cómo terminaría, aceptamos el reto. Los resultados nos hicieron vibrar de júbilo y alegría. Una vez más, nuestra querida H6 nos demostró su potencia y poderío. Cruzamos el río La Leche en plena sequía. Los aplausos nos hicieron esperar. Bueno, déjame decirte que el río La Leche se caracteriza por ser muy arenoso y no cualquier vehículo pasa por ahí en tiempo de sequía. No, normalmente los únicos vehículos que pasan son las 4x4. Ahora tu Jabal es una 4x2 y ha sido espectacular el tramo que han pasado, sin ningún tipo de problema, ni inconveniente y sin el mayor esfuerzo de tu camioneta. Tiene buen fierro, tiene buen fierro. Con esta victoria terminamos nuestra travesía en el gigante bosque de Pomac. Continuamos nuestra hoja de ruta cuando de pronto, faltando 60 kilómetros para llegar a Trujillo, divisamos un letrero en la Panamericana Norte que anunciaba la Huaca El Brujo. Así, giramos a la izquierda rumbo al complejo arqueológico del Brujo. Para llegar ahí, primero teníamos que llegar al distrito de Magdalena de Cao. En la entrada, un aviso nos da la bienvenida al pueblo de Magdalena de Cao, un pequeño poblado de pocas casas donde sus habitantes se dedican a la agricultura y pesca. Un poblado donde predomina el matriarcado desde sus ancestros. Un lugar para escaparse del estrés y nutrirse de mucha cultura de nuestros antepasados, los moches. Con nuestra fiel compañera, la Jabal H6, ingresamos sobre el Valle de Chicama y descubrimos 3 huacas piramidales: la Huaca Prieta, el Brujo y la Huaca de Cao Viejo. Esta última fue de nuestro interés. En el 2006 anunciaban el hallazgo de una momia en un fardo de 1700 años. En su interior, una poderosa dama, la señora de Cao. Así lo llamaron los arqueólogos, la primera mujer de carácter gobernante. Al ingresar al museo de sitio, allí estaba la señora de Cao, dormida en una urna. Impresionante, de cabellos largos y perfecto estado de conservación. Aún se pueden ver los tatuajes bien definidos con figuras de serpientes y arañas en sus brazos y tobillos.
Entendí por qué se le dice la dama de los tatuajes. A los lados lucían los enormes báculos que representaban su poderío. En esta sala se exhiben otros objetos hallados junto a su tumba: la belleza de su ajuar, los collares, narigueras, pendientes y las joyas y vestimentas que ella acostumbraba usar. Al salir del museo nos dirigimos hacia la Huaca, el lugar donde se encontró a la señora de Cao. Las figuras en alto relieve, policromados de diseños diversos, algunos representan personajes mitológicos ambientados en un paisaje marino, danzarines que bailan cogidos de la mano, prisioneros desnudos con sogas en el cuello, y lo que llama nuestra atención es un personaje que en una de sus manos sostiene la cabeza de un presunto prisionero. Asimismo, un mural de alto relieve que representa a la deidad Moche, Ahia Paek. También apreciamos la tumba, lugar donde se encontró a la momia. Está cubierto de palos de algarrobo que no permitían que entre absolutamente nada y se conservara en buen estado. Desde lo alto observamos lo hermoso del paisaje. Como todo tiene su final, aquí termina nuestra hoja de ruta. Retornamos a Lima satisfechos de haber recorrido parte de los atractivos turísticos que tiene el norte peruano, donde la biodiversidad cultural y biológica se unen y nos entregan una inolvidable experiencia.